Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a ver la anatomía y la fisiología del aparato cardiovascular. Como sabemos, el corazón es un órgano musculoso hueco del tamaño de un puño, cuya función es bombear sangre a través de los vasos sanguíneos al organismo. La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal y su vértice en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y el vértice a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene una triple oblicuidad hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo, que separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente, cerca de la base del corazón, el surco auriculoventricular o surco coronario derecho. En la cara anterior, el surco auriculoventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y detrás de esta la arteria aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. 2/3 de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo, separados ambos por el surco interventricular anterior que corresponde en la profundidad con el tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática podemos apreciar el surco interventricular posterior. En esta cara, la porción que corresponde de ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca, la cual se orienta hacia atrás y hacia la derecha, y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cavas superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y separado por el surco interauricular, que corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian 4 orificios, 2 derechos y 2 izquierdos, que corresponden a la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular. La estructura del corazón. De adentro hacia afuera, el corazón presenta las siguientes estructuras. Tenemos el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio es una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo de revestimiento interno, con la cual entra en contacto la sangre. Incluye fibras elásticas y de colágeno, vasos sanguíneos y fibras musculares especializadas llamadas fibras de Purkinje. El miocardio es una masa muscular contráctil, el músculo cardíaco encargado de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Encontramos también en esta capa tejido conectivo, capilares sanguíneos, capilares linfáticos y fibras nerviosas. El pericardio es un tejido fibroso, conjuntivo y seroso, en forma de saco, que va a separar las estructuras vecinas del corazón y su función básicamente es proteger al corazón para que éste no sufra ninguna lesión. El pericardio fibroso va a ser el que llega hasta el nacimiento de los grandes vasos. Y el pericardio seroso, este a su vez se va a subdividir en un pericardio seroso visceral y un pericardio seroso parietal. El pericardio seroso visceral es el que va a envolver al corazón y el pericardio seroso parietal es el que está pegado al pericardio fibroso. La localización del corazón. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma, entre los pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, derecho e izquierdo. Su base se encuentra delante de la cuarta
y quinta vértebra dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. El tamaño y el peso del corazón van a variar considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Aproximadamente el corazón pesa unos 275 gramos en la mujer y 325 gramos en el hombre. La relación anterior del corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical, y en el resto se interpone parte del pulmón y de las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior se va a encontrar con estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho, y posteriormente la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derecha e izquierda. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, en la cual se emplean sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. Las válvulas cardíacas son estructuras que van a separar unas cavidades de otras, evitando que exista un reflujo retrógrado, y se encuentran formadas por un anillo fibroso y por las valvas. Entre las válvulas auriculoventriculares tenemos a la válvula tricúspide y la válvula mitral o bicúspide. La válvula tricúspide va a ser la que se encuentre separando la aurícula derecha del ventrículo derecho, y la válvula mitral o bicúspide se encuentra separando la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar es la que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, en la que se va a encontrar el nódulo de Morgagni. Y la válvula aórtica es la que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta, en la cual encontramos el nódulo de Arancio. En el proceso de contracción y relajación del corazón podemos escuchar dos golpecitos, el de las válvulas al cerrarse, mitral y tricúspide, y la apertura de la válvula sigmoidea aórtica. La irrigación cardíaca. Arterias. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias, derecha e izquierda, y sus ramas principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva, derecho e izquierdo. El tronco coronario arterial de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y la arteria coronaria descendente circunfleja. La arteria coronaria descendente anterior se va a distribuir por el surco interventricular anterior, dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto va a dar origen a dos grandes grupos de arterias: el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo, anterolateral, apical, septal, medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco aurículo-ventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales.
Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria anterior circunfleja será la responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derecho y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco aurículo-ventricular posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y los ramos posterolaterales derechos. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección cráneo-caudal, buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, las cuales son responsables de la irrigación del tercio posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es la responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular posterior y septal posterior, a través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nódulo auriculoventricular. La arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nódulo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Aquí podemos observar la irrigación cardíaca en la cara anterior del corazón y en la cara posterior del corazón. En las principales arterias, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Las venas. Se conoce en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso. Tenemos el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y la vena de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco aurículo-ventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco aurículo-ventricular, se tuerce hacia la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. La circulación sanguínea. Tenemos dos circulaciones principales en el organismo, la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor va a llevarse a cabo desde el ventrículo izquierdo, en donde va a salir por la aorta, y la sangre se va a dirigir a todo el organismo. Va a realizar el intercambio de oxígeno por CO2 en los tejidos y la sangre pasa de ser oxigenada a carboxioxigenada y vuelve por las venas cavas superior e inferior a la aurícula derecha. Eso denominamos circulación mayor. La circulación menor se da desde la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de este pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones, en donde se va a producir la oxigenación de la sangre, un proceso denominado hematosis, a lo que conocemos como circulación menor.
Fisiología del corazón. El ciclo cardíaco hace que el corazón alterne entre una contracción y una relajación aproximadamente 75 veces por minuto, es decir, el ciclo cardíaco dura aproximadamente 0.8 segundos. Cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos llamados ciclos cardíacos. Cada ciclo consiste en 3 etapas principalmente. Tenemos la sístole auricular, que dura aproximadamente 0.1 segundos, la sístole ventricular, que dura 0.3 segundos, y la diástole, que dura 0.4 segundos. La sístole auricular es cuando las aurículas se contraen y proyectan la sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre haya sido expulsada de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Eso decíamos que duraba 0.1 segundos. La sístole ventricular implica la contracción de los ventrículos, expulsando la sangre hacia el sistema circulatorio. Una vez que la sangre es expulsada, las dos válvulas sigmoides, pulmonar y aórtica, se van a cerrar. Dura aproximadamente 0.3 segundos. Y por último tenemos la diástole, que es la relajación de todas las partes del corazón para permitir la llegada de nueva sangre. Dura 0.4 segundos. Características del corazón. Tenemos el vasmotropismo. Aquí tenemos que el corazón puede ser estimulado manteniendo un umbral. El inotropismo es cuando el corazón se contrae bajo ciertos estímulos. El cronotropismo, el corazón puede generar sus propios impulsos. Dromotropismo es la conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema excitoconductor. Y el lucitropismo es la relajación del corazón bajo ciertos estímulos. La electrofisiología del corazón. Impulsos eléctricos. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de 3 elementos principales. El nodo sinusal o de Kate y Flack. La unión aurículo-ventricular, que incluye el nodo aurículo-ventricular o de Ashou-Tabara y el haz de His, las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la acción del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior, a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular son 3. El tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Sorel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión aurículo-ventricular vamos a distinguir 2 grandes elementos, el nodo aurículo-ventricular de Ashou-Tabara y el haz de His. El nódulo aurículo-ventricular de Ashou-Tabara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha. En el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nódulo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nódulo auriculoventricular. El haz de His es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo aurículo-ventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso, unos milímetros más allá en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular. Finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha en su parte más inferior.
El haz de His se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo antero-superior y en un grueso fascículo postero-inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuyen por el subendocardio de ambos ventrículos. Propiedades fundamentales del corazón. Tenemos el automatismo. Es la propiedad que tiene el corazón de generar su propio impulso dependiendo del nódulo sinusal. El ritmo cardíaco normal es llamado ritmo sinusal. La bradicardia sinusal es cuando tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y una taquicardia sinusal es cuando tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto. La conductibilidad es la propiedad que permite que un estímulo eléctrico en el nódulo sinusal u otro sitio se difunda con rapidez al resto del corazón. Excitabilidad, propiedad de responder a un estímulo originado un potencial de acción propagado. Y la contractilidad es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco de desarrollar fuerza y acortarse. Como en cualquier sociedad organizada, los seres vivos que tienen más de una célula necesitan un sistema interno que permita el transporte de los alimentos, de los productos de desecho y de muchas otras sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. Todas estas sustancias viajan a través del sistema circulatorio, que como cualquier otro medio de transporte necesita un motor que lo accione. En el hombre, como en otros seres evolutivamente recientes, el sistema circulatorio recibe su impulso básico del corazón. Cuando realizamos algún esfuerzo extraordinario o recibimos alguna impresión fuerte, notamos la presencia de nuestro corazón porque sentimos cómo acelera sus latidos. Su conexión con el cerebro ha hecho que durante siglos se haya creído que el corazón es la sede de los sentimientos. La principal función del corazón es hacer que la sangre recorra nuestro cuerpo y llegue a todos nuestros tejidos y células para proporcionarles el oxígeno y el alimento que necesitan y retirar de ellos sus productos de desecho. Desde que comienza a funcionar en la cuarta semana de gestación, el corazón late unas 100.000 veces cada día durante toda nuestra vida, para permitir que el cerebro piense, los pulmones respiren y los músculos se muevan. Es, por así decirlo, el órgano de la vida. El corazón. El corazón tiene el tamaño de un puño y pesa unos 300 gramos. Está alojado en el pecho, rodeado por los pulmones y protegido por las costillas, el esternón y la columna vertebral. Es un órgano muscular muy activo y resistente. El miocardio tiene fuertes paredes formadas por fibras musculares entrelazadas entre sí y diferentes al resto de los músculos. El miocardio es un músculo hueco que consta de dos bombas formadas por 4 cavidades. Las dos de arriba se llaman aurículas y las dos de abajo ventrículos. Cada aurícula está conectada con el ventrículo que tiene debajo a través de unas estructuras delicadas pero enormemente resistentes, las válvulas, que garantizan que la sangre circule en la dirección adecuada. La bomba derecha del corazón, es decir, la aurícula y el ventrículo derechos,
llevan la sangre venosa a los pulmones para que se recargue de oxígeno. La bomba izquierda, la más potente, empuja la sangre oxigenada hasta los rincones más alejados del cuerpo. Son dos bombas que trabajan al unísono en cada latido cardíaco, en un ciclo de 2 tiempos: contracción y relajación. Este ciclo se repite casi 3.000 millones de veces a lo largo de una vida humana. La sangre entra en el corazón por las aurículas cuando están relajadas. Al llenarse, se contraen y la presión de la sangre abre las válvulas que dan paso a los ventrículos. Del mismo modo, cuando los ventrículos están llenos de sangre, se contraen y ésta sale con fuerza del corazón a través de otras válvulas. Todo el proceso dura 8 décimas de segundo. La sangre fluye por las arterias a borbotones siguiendo el ritmo del corazón. Cada vez que se contrae golpea las paredes de las arterias y ello da lugar a unas vibraciones características. Es el pulso. Un individuo sano tiene entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Sin embargo, este ritmo cardíaco varía dependiendo de la actividad que estemos realizando y también de nuestro estado emocional. Algunas células del corazón pueden estimularse a sí mismas. En la aurícula derecha se encuentra el marcapasos natural del corazón, que en reposo genera aproximadamente un impulso por segundo, que se ramifica y se transmite por todo el corazón. Pero aunque el corazón puede funcionar de forma autónoma, acelera o retarda su latido dependiendo de las órdenes que le transmiten los estímulos nerviosos que le llegan del cerebro. La circulación sanguínea. El sistema circulatorio es un circuito cerrado por el que la sangre se distribuye por todo el cuerpo. La sangre comienza su recorrido cuando sale del ventrículo izquierdo y pasa a la arteria aorta. De allí va discurriendo por arterias cada vez de menor calibre hasta llegar a una red de vasos diminutos, los capilares, donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas con los tejidos. Los capilares desembocan en las vénulas, que se van reuniendo en venas cada vez más gruesas. Las dos venas cavas llegan hasta la aurícula derecha y la sangre sale por el ventrículo derecho hasta los pulmones. Las arterias pulmonares se ramifican progresivamente hasta llegar a unas estructuras microscópicas llamadas alvéolos. Las membranas alveolares solo tienen una célula de espesor, y debido a la diferencia de presión de los gases a ambos lados de esta membrana, tiene lugar un intercambio en el que la sangre elimina el anhídrido carbónico y se carga de oxígeno. La sangre ya oxigenada se vierte en las 4 venas pulmonares que la llevan hasta la aurícula izquierda, donde comienza su recorrido de nuevo. En total, tarda unos 20 segundos en recorrer todo el circuito cardiovascular. De este modo, durante su viaje a través del organismo, la sangre atraviesa el corazón 2 veces y recorre unas vías que en su totalidad suman más de 96.000 kilómetros. El equivalente a dar 2 vueltas completas a nuestro planeta. El sistema circulatorio tiene menos arterias que venas. De hecho, las venas contienen aproximadamente el 65% de la sangre en circulación. Son menos musculadas, pero más elásticas que las arterias. Las venas están rodeadas de músculo y el más leve movimiento las comprime e impulsa la sangre hacia el corazón.
Las venas, sobre todo en las piernas y en los brazos, tienen muchas válvulas. Estas se cierran después de cada golpe de sangre para controlar el sentido del flujo sanguíneo. Con mayor precisión que una máquina de alta tecnología, el conjunto de vasos sanguíneos oxigena los tejidos, los descarga de sustancias de desecho y además evita que baje la temperatura corporal, concentrándose en el interior del cuerpo, o ayuda a eliminar el calor distribuyéndolo por los vasos de la piel. Los vasos controlan la cantidad de sangre necesaria para cada parte del cuerpo. Así, el corazón bombea normalmente el 15% de su producción a los músculos esqueléticos. Pero si hacemos un esfuerzo, los vasos pueden aumentar el flujo en los músculos hasta 20 veces. El corazón necesita consumir una gran cantidad de sangre para hacer frente a su enorme gasto energético, que solo es superado por el del cerebro. De hecho, se calcula que recibe un 5% de toda la sangre que bombea y consume el 80% de la sangre que recibe. Por eso, para garantizar el abastecimiento de oxígeno del corazón, existe un complejo sistema de vasos sanguíneos. Muchas gracias.